auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el verdadero significado de ser parte de una familia? Y si te dijera que existe un plan divino trazado desde tiempos inmemoriales que te invita a ser parte de una familia celestial,
En nuestro estudio bíblico de esta semana, que hemos titulado El Plan del Padre, exploraremos las profundidades y misterios enmarcadas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el primer capítulo, versos 5 y 6, donde se revela una verdad asombrosa. Estamos predestinados a ser adoptados como hijos de Dios. Este pasaje no solo habla de adopción, sino que nos sumerge en el corazón del amor incondicional de Dios, un amor que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. La decisión divina de hacernos hijos suyos no es un acto impulsivo, no, sino el resultado del puro afecto de su voluntad. Esta es una invitación a reflexionar sobre cómo nuestra existencia cotidiana se enriquece y se transforma bajo la luz de esta promesa celestial. Al sumergirnos en este estudio, vamos a descubrir cómo el amor y la gracia de Dios actúan en nuestras vidas y cómo, a través de Jesucristo, somos aceptados y amados más allá de nuestra comprensión. Prepárate para un viaje de descubrimiento, donde las palabras adopción y aceptación adquirirán un nuevo y profundo significado, cambiando no solo nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestra relación con el mundo y con el Creador. Únete a nosotros en este emocionante estudio bíblico y permite que el plan de Dios te revele el corazón de un amor que ha estado esperando por ti desde siempre. Descubre tu lugar en esta familia divina y cómo, a través de este maravilloso plan, tu vida puede ser un reflejo de la gloria y la gracia de Dios. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Bienvenido a este nuevo estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. Les pido disculpas, mi voz sigue afectada. Estuve un poco enfermo hace un par de semanas. Estoy recuperado, pero mi voz todavía sigue afectada, así que disculpe el tono de mi voz. Voy a hacer un esfuerzo por que usted pueda escucharme. Si usted puede, allí a su televisor o a su computadora o a su teléfono, súbale el volumen, busque un lugar más tranquilo y así esto favorecerá el que pueda escuchar todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, preparar para usted el día de hoy. Repórteme o repórtenos su sintonía, desde dónde nos ve. Nos ve por Facebook, nos ve por YouTube. Déjenos saber, coloque comentarios y díganos desde dónde nos está viendo. También durante el transcurso de este estudio bíblico, si surgen dudas o preguntas, yo le pido que por favor en la caja de comentarios usted allí las coloque y le daremos respuesta. Además, si usted tiene alguna inquietud específica, no deje de dejarla allí. También no olvide suscribirse a Facebook o a YouTube. Esto le permitirá estar sintonizado con cualquier nuevo contenido de Dios Admirable y además no olvide convertirse en un multiplicador de este estudio bíblico. Compártalo en sus redes sociales, en su muro de Facebook, a través de WhatsApp o a través de cualquier medio. Dígale a su vecino, amigo, familiar, compañero de trabajo que estos estudios bíblicos han transformado su vida. Bien, vamos muy rápidamente a leer los comentarios que nos dejaron en el estudio bíblico anterior. Acá los tengo a través de YouTube. Víctor Llori y su familia, con su esposa, con Elsa, nos dice: buenas tardes, hermano, espero que continúe mejorando de salud para que Dios le continúe usando. Agradecemos el esfuerzo que realiza en este estudio bíblico. Estaremos orando por usted para que el próximo jueves esté sano y completamente
sana completamente en nombre de Jesús. Les agradezco de corazón sus oraciones, Víctor y Elsa, y a todos los que han estado orando. Debo decir que la familia está totalmente recuperada de este virus que nos dio, gracias a Dios. Y pues nada, físicamente estamos mucho mejor. Quizás Amanda, mi hija, está todavía un poco en recuperación, no se ha recuperado totalmente, y en mi caso me ha quedado la secuela de esta afección vocal, de que mis cuerdas vocales están un poco afectadas. Pero bueno, seguimos orando. Les pido que sigan orando, igual nosotros estamos orando para que Dios nos restablezca completamente. Guido Maldonado junto a Juliana y Teresa dicen buenas tardes. Hermano Malvin, bienvenido a otro hogar para el estudio bíblico. Saludos y bendiciones. Carmen Rosa, a través de la plataforma Facebook, también nos dijo que buenas tardes, hermano, bendiciones en Cristo. A nuestro Dios bueno, gracias a nuestro Dios bueno, a la iglesia y al maestro Malvin por este estudio de la palabra. Gracias, hermana Carmen, Dios le bendiga. Bien. Perdón. Vamos a comenzar orando. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de poder trabajar para ti. Gracias por la bendición de tu santa palabra. Gracias por la bendición de que ella llega a nuestras vidas y es transformadora para bendición en todo cuanto hacemos. Te pedimos que lo que hoy hacemos sea agradable para ti, Señor, y que tú puedas utilizar este estudio para que sea de bendición a muchas personas que del otro lado lo verán ahora y luego. Te doy muchas gracias por las personas que han estado orando por mi salud. En tus manos entrego, Señor, este esfuerzo que podemos hacer para tu gloria y tu honra, Señor. Y te pido que sea de mucha bendición para todos aquellos que puedan escuchar este estudio bíblico, Padre amado. En el nombre de Jesús, para quien la gloria sea por siempre. Amén y amén. Bien. Vamos a comenzar con la lectura de la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. La coloco acá para ustedes. Está en Efesios 1, versos 5 y 6. Y dice así, la voy a colocar más grande para ustedes. Dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien. También, al final de este estudio bíblico, usted va a estar en capacidad de responder algunas preguntas. Voy a colocarlas acá para ustedes. Voy a colocarlas en grande de nuevo. La primera pregunta es, ¿qué significa la predestinación en el contexto de Efesios 1, 5, 6? ¿Y cómo se relaciona con el concepto de libre albedrío? Segunda pregunta es, ¿cómo podemos comprender y experimentar la adopción como hijos en nuestra vida diaria? La tercera pregunta es, ¿de qué manera la alabanza de su gloria, la alabanza de la gloria de su gracia se manifiesta en nuestras vidas? Y por último, ¿qué implica ser hechos aceptos en el amado? ¿Y cómo puede influir esto en nuestra relación con los demás? Estas preguntas usted las va a poder responder a través de este WhatsApp que disponibilizamos acá para usted. Si usted lo desea compartir las respuestas, bienvenidos. Le haré comentarios si fuera necesario. O colóquelas en la caja de comentarios de Facebook y YouTube. Siéntase libre, por favor. Bien. Perdón. En este punto hemos alcanzado uno de los momentos más significativos, en mi opinión, del libro de Efesios. Nos situamos en la eternidad pasada, donde Dios delineó su plan para la iglesia. Importante es reconocer que no estábamos presentes allí para cuando Dios creó este plan para ofrecer nuestras opiniones sobre cómo ejecutar su diseño maestro. Por tanto, es Dios mismo quien nos revela cómo lo llevó a cabo, cómo lo hizo. Al planificar la iglesia, Dios hizo 3 cosas
esenciales por nosotros. Voy a colocarlas acá. Las 3 cosas esenciales que Dios hizo por nosotros, los 3 elementos esenciales que Dios hizo al planificar a su iglesia son: primero, nos eligió, un concepto ya de por sí profundo y complejo. Segundo, el Padre nos predestinó para ser sus hijos. Y tercero, nos aceptó en su Hijo amado. Estos 3 elementos los voy a estar repitiendo varias veces durante el estudio bíblico, de manera que es importante que ustedes los recuerden. Voy a colocarlos acá en grande por si usted quiere capturar la pantalla. De todas maneras, recuerde que este estudio bíblico queda grabado en Facebook y YouTube después de que es transmitido en este momento, y usted va a poder volver y revisarlo las veces que usted quiera. Pero entonces estos son los 3 elementos esenciales que Dios hizo cuando planificó la iglesia. Nos eligió, nos predestinó y nos aceptó en su Hijo amado. Una ilustración que yo considero es pertinente de este tema se encuentra ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso 22 al 24. Si usted quiere leerlo hasta el 24, yo voy a traer una porción y la voy a colocar acá para ustedes. Permítame y la coloco acá. Recordemos cuando el apóstol Pablo, enfrentando una feroz tormenta en un barco que estaba al borde del naufragio, cuando iba a Roma, él animó al capitán diciéndole, o más bien al grupo, pero esta conversación era con el capitán, le decía: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Luego él dice que el ángel de Dios se le acercó y le dijo lo que iba a suceder, el compromiso que tenía en Roma para hablarle al César, etc. Lo cierto del caso es que aquí yo le recomiendo leer hasta el verso 24 para recordar este pasaje completo, pero aquí vemos la elección de Dios en acción. Decisión, Dios se eligió allí, Dios decidió que ninguno a bordo de ese barco en el que iba Pedro perecería. Más adelante Pedro advirtió a un grupo de marineros o al grupo de marineros que incrédulos, ellos intentaban escapar del barco, pues el barco iba a naufragar y ellos creían que iban a naufragar con el barco. En Hechos 27:31 les dijo lo siguiente: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvados. Diciendo que si no estaban en la nave, no iban a poder ser salvados. Pues la elección de Dios era salvar a todos aquellos que permanecieran en la nave. Y es importante entender que esta elección de Dios es soberana y se cumple. Esto quiere decir, si usted está dentro de la elección de Dios, que es soberana, permanezca allí, porque no importa lo que acontezca, usted va a estar conforme a la voluntad de Dios. Si usted se sale de esa elección de Dios, está con usted allí está solo, usted está fuera del alcance de la elección de Dios. Entonces esto ilustra, pero nos sirve de introducción a lo que vamos a estar conversando. Entonces, esto plantea una muy interesante dinámica entre la providencia divina y la responsabilidad humana. Esta situación podría también ilustrarse de esta manera. En la puerta del cielo, desde nuestra perspectiva, desde la tuya y la mía, se lee lo siguiente:
Dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y encontrará pastos. Eso es lo que deberíamos conseguir en la entrada de la puerta del cielo. Sin embargo, al cruzar esa puerta y mirar hacia atrás, la misma puerta revelaría que hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Aunque todavía yo en lo personal no he visto el otro lado de esa puerta, reconozco el derecho de Dios a planificar su iglesia. Dios ha trazado un plan para la iglesia. Y después de todo, escúchame bien, es su universo. Y la iglesia es su creación. ¿Y en qué consiste ese plan? Pues como indica Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha en Él. Puede verlo en nuestro estudio anterior, cuyo link voy a dejar en los comentarios de este estudio bíblico. Bien, comenzamos hoy entonces nuestro estudio con el verso 5, revelando más sobre este diseño divino. Voy a colocar acá el verso para que lo podamos leer. Dice así: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta sección es clave. Aquí abordamos, de hecho, un fragmento esencial en nuestro bosquejo del estudio bíblico general, que se llama, y lo dijimos en la parte introductoria de este estudio, se llama Dios el Padre y el plan para la iglesia. Esto se puede ver entre los versos 3 y 6 de Efesios 1. Es fundamental, muy importante entender que, al igual que nadie construye una casa sin un plano, sin un plan previamente elaborado, Dios también tenía un proyecto específico al formar la iglesia. Dios tenía un plan. Este proyecto divino se centra en 3 acciones fundamentales, que las dijimos en la parte introductoria y las voy a repetir aquí para ustedes. Estas son: Dios nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados como hijos y nos bendijo con su gracia en el amado Jesucristo. Es vital comprender nuestra elección, el que hayamos sido elegidos en Él, ya que esto debería fortalecer nuestra firmeza y fe en Dios, influenciando significativamente nuestra forma de vivir en este mundo. Esto quiere decir que si usted comprende que hemos sido elegidos en Él y usted lo internaliza, eso debe cambiar su forma de ver el mundo, su forma de vivir en este mundo. Recordemos constantemente que la elección divina implica que fuimos escogidos en Jesucristo. Es muy importante enfatizar que la gente, escúcheme bien, no se pierde porque no haya sido elegida. La gente se pierde por su naturaleza pecaminosa. La elección de Dios no viola de ninguna manera, no altera de ninguna manera la voluntad libre del ser humano. Cada persona perdida elige su propio camino. San Agustín, en relación a la gracia y el albedrío, lo formuló de la siguiente manera elocuente, por eso me permito traerlo. Él dijo:
Si no hubiera gracia por libre voluntad de Dios, ¿cómo podría Él salvar al mundo? Y si no hubiera voluntad libre en el hombre, ¿cómo podría el mundo ser juzgado por Dios? Perdón. Además, como enfatiza el apóstol Pablo en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, afirma categóricamente el apóstol. De manera que es esencial reconocer que no existe injusticia en Dios. Y si alguien cree que la hay, escúcheme bien, debe reconsiderar su perspectiva. Nuestra salvación no depende de ninguna manera de ser buenos, de unirnos a una iglesia o de sentir un impulso profundo hacia Dios. Según las Santas Escrituras, somos salvos por la misericordia que Dios extiende sobre nosotros. Incluso a Moisés, quien no se jactó de méritos propios para liderar a los israelitas fuera de Egipto, se le recordó que la misericordia y la compasión de Dios se extienden a quien Él elige. Dios le aseguró a Moisés que escucharía y respondería a sus oraciones, no por ser Moisés, y vaya que era un gran hombre, sino por la elección y la misericordia divina, pues no depende del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios mismo. Estimados hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Mi esperanza de estar en el cielo, y es así como yo lo creo, no se basa en mis méritos personales o en ser una persona ejemplar. Si realmente ustedes me conocieran tal como me conozco yo a mí mismo, probablemente me descalificarían. Y si yo conociera las luchas y las fallas internas que quizás ustedes están atravesando o ya vivieron, posiblemente yo también los descalificaría. Tanto ustedes como yo somos seres humanos imperfectos y nuestros méritos o logros personales no tienen peso ninguno en la balanza de la salvación. La única razón por la que podemos aspirar a estar en el cielo es por la inmesurable gracia de Dios. Solo al reconocer nuestra propia insuficiencia y acercarnos a Él tal como somos, sin nada que ofrecer, y permitir que Él transforme nuestras vidas, podemos encontrar la verdadera salvación. Es precisamente al pecador, al perdido, a quien Dios está dispuesto a extender su misericordia. ¿Qué tal? De manera que no se engañe pensando que los impedimentos son intelectuales o dudas sobre la historicidad de la Biblia. Más bien, no se engañe usted pensando en los impedimentos intelectuales o sobre la historicidad de la Biblia. No. Nuestro verdadero problema es que la Biblia, la palabra de Dios, confronta el pecado en nuestras vidas. La salvación llegará cuando su corazón esté genuinamente dispuesto a volverse hacia Dios. Él diseñó este plan
con el propósito de llevarnos, escúcheme bien, a usted y a mí al cielo. Ese es el propósito de este plan divino. Y cuando finalmente lleguemos allá, comprenderemos que fue Él, solo Él, quien lo hizo posible, no usted ni yo. Ahora, enfocándonos en el verso 5 que estamos estudiando hoy, vamos a considerar otra acción divina. Este verso dice, por su amor nos predestinó. Algunos pueden sorprenderse al ver la predestinación y el amor mencionados juntos en la misma frase. Pero aquí está, justo aquí está, por su amor nos predestinó. La idea del amor de Dios está intrínsecamente ligada a esta palabra, predestinación, que ha causado temor y confusión en muchos. La palabra predestinación proviene del griego proorizo, con doble O, proorizo, y significa literalmente definir previamente, marcar, separar con antelación. Es como trazar un horizonte, trazar una línea de tiempo, trazar un mapa de ruta. Si usted se encuentra en una llanura extensa y mira alrededor, a veces solo puede ver el horizonte. Es como si estuviera colocado dentro de ese panorama. En el contexto divino, la predestinación se refiere al propósito de Dios para aquellos que Él elige. Voy a repetirlo. La predestinación se refiere al propósito de Dios para aquellos que Él elige. El término predestinación se utiliza exclusivamente en el contexto de aquellos que son salvos. Es importante subrayar que Dios nunca predestinó a nadie a perderse. Si una persona se pierde, queridos amigos y hermanos, es porque ha rechazado la solución que Dios ha provisto. Voy a repetirlo. Si una persona se pierde, es porque ha rechazado la solución que Dios ha provisto. Permítame ilustrarlo de esta manera. Imaginemos a un paciente en estado crítico al que el médico le ofrece un medicamento que podría salvar su vida. El paciente, sin embargo, desconfía y rechaza el tratamiento. Cuando este paciente fallece, el informe médico indicará que murió a causa de la enfermedad, lo cual es totalmente cierto. Pero la realidad es que rechazó el remedio que estaba a su alcance. Y el asunto es que Dios ha provisto un remedio para la salvación. La predestinación no implica que alguien esté destinado a perderse. Y es aquí donde entra en juego el libre albedrío. Y cada individuo debe tomar su propia decisión. La predestinación concierne únicamente a los salvados. Eso significa que si Dios comienza con 100 ovejas, Él va a terminar con 100 ovejas. Volviendo a la epístola a los Romanos, la cual estudiamos antes de empezar Efesios, encontramos un pasaje que se cita con frecuencia. Este está en Romanos 8, 28 al 29. Y dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como solía decir el doctor Ruben Archer Torrey, quien es considerado como uno de los evangelistas más sobresalientes del siglo XX, decía: esta es como una almohada donde el corazón agobiado puede encontrar descanso. Aquellos que son llamados según su propósito, son, escúcheme bien, predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo. Estamos hablando aquí de personas salvadas. Romanos, de hecho, prosigue detallando cómo se lleva a cabo este proceso. Esto lo podemos ver en el verso 30. Y dice así: y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir que, si Dios comienza con 100 ovejas, Él terminará con 100 ovejas. No se le pierde una. Admitamos que este es un porcentaje excepcional, especialmente si consideramos que a los pastores generalmente se les exige o ellos aspiran una tasa de supervivencia en su rebaño del 65-70%. Esto para considerar que el pastoreo como negocio es rentable. Entonces, cabe preguntar, ¿qué tan grave sería perder una sola oveja para los pastores que hacen esto como negocio? Bien, si usted quiere saber más de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, por cierto, en la descripción de este video le dejo el enlace de algunos otros estudios de Dios admirable, entre los cuales está el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Está fantástico, si quiere vaya y revíselo también. Bien, el Señor Jesucristo mismo nos presentó la parábola del pastor que tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. Esta historia resuena profundamente con muchos de nosotros, quienes, a pesar de haber sido salvos, a veces nos perdemos o nos alejamos del camino. Esto no significa que perdamos nuestra salvación, no, pero ciertamente nos distanciamos de la comunión íntima con el buen pastor. Algunos creyentes se alejan tanto que llegan a temer haber perdido su salvación. Sin embargo, incluso la oveja perdida sigue siendo parte del rebaño, aunque esté distanciada y extraviada, como dijo el profeta Isaías en el 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esta es nuestra tendencia natural, alejarnos de Dios hacia senderos distantes. ¿Y qué hace el pastor en tal situación? Pues a diferencia de un granjero común que podría resignarse a perder una oveja en una noche tormentosa, oscura, nosotros sí tenemos a un pastor que jamás adoptará tal actitud. Nosotros tenemos a un buen pastor, quien daría su vida por nosotros, aun cuando estemos perdidos. Él sabe que comenzó con 100 ovejas. Y escúcheme bien, está decidido a terminar con 100 ovejas. Imaginemos el día en que el Señor cuenta sus 100 ovejas en el cielo.
todas y cada una, escúchame bien, estarán allí. Esto es lo que implica la predestinación. Personalmente encuentro gran consuelo en esta promesa divina. Como dijo Jesús en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si las ovejas están seguras, no es porque son astutas, no, ya que las ovejas son conocidas por su simplicidad, sino porque tienen a un pastor excepcional, a un buen pastor. Esta es la segunda acción divina hacia nosotros, y es que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos a través de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Bien, la adopción implica que hemos sido elevados a la posición de hijos maduros. Este tema se detalla en la carta a los Gálatas. Quizás sería interesante, déjenme saber en los comentarios, que estudiáramos esa carta en algún momento después de terminar Efesios. Dígamelo ahí en sus comentarios si usted tiene interés de que veamos Gálatas también. Creo que la adopción implica dos aspectos fundamentales. Primero, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, como mencionó el apóstol Pablo en su primera carta, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 23, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios ha nacido no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sería interesante que revisara este pasaje del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, está ahí alrededor del verso 23. Esto significa un renacimiento a una nueva relación con Dios, tal como Jesús lo explicó a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo. En segundo lugar, la adopción también implica un lugar de posición de privilegio. Al salvarnos, nacemos en la familia de Dios como criaturas pequeñas en Cristo. Sin embargo, también se nos otorga la posición de un hijo adulto, y esto al mismo tiempo. Nos encontramos en una posición donde podemos comprender la palabra del Padre gracias al Espíritu Santo que nos ha sido dado como si Él fuera un maestro. Los niños pequeños a veces no comprenden nuestras palabras, pero ahora, en nuestra posición elevada, podemos entender lo que Dios nos dice, como escribió el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo esto se ha hecho posible a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como menciona Pablo en su primera carta a Timoteo 2:5. Bien, consideremos ahora lo que nos dice el verso 6 de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Coloco acá para que lo leamos y sigamos nuestro estudio. Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al abordar este proceso espiritual, que es para la gloria y alabanza de Dios, el apóstol Pablo nos regala una doxología sublime, un salmo de alabanza conmovedor. Todo lo realizado se fundamenta en su gracia, con el propósito de glorificar a Dios. El inicio es la gracia divina. El proceso intermedio es la adopción y el resultado es para su gloria y honor. Repito, el inicio es la gracia divina, el proceso intermedio es la adopción y el resultado final es para su gloria y honor, para su gloria y honra. En la expresión nos hizo aceptos en el amado, el término amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien expresó en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 17, verso 24, que: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios ve al creyente en Cristo y lo acepta de la misma manera que acepta a su propio Hijo. Esto es verdaderamente maravilloso y constituye la única base por la cual podré estar en el cielo. No es por méritos propios, de ninguna manera, como ya lo dije, sino por ser aceptados en el amado. Dios ama al creyente, queridos amigos, queridos hermanos, de la misma manera que ama a Cristo, ya que el creyente está en Cristo, está unido a Él. Y como dijo Jesucristo en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo sepa que tú me enviaste y los has amado a ellos como a mí me has amado. Entonces, estas son las tres acciones llevadas a cabo por Dios el Padre. Las voy a colocar acá de nuevo. Él nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados como hijos y nos hizo aceptos en el amado. Todo esto es para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia. Él es quien merece toda alabanza. Él es el autor de todo. Él es el supremo arquitecto. Déjenme decirles algo, queridos amigos, queridos hermanos. Todo esto es para su bien y para el mío. Me deleito en esta verdad y la comparto con gusto, porque su valor supera cualquier conversación trivial o chisme que a veces se escucha en nombre de la religión. Qué necesario es, escúcheme bien, reconocer la gracia de Dios revelada en Cristo. Bien. En nuestro próximo estudio exploraremos el verso 7, donde el enfoque se centra en el precio que el Hijo de Dios pagó por la iglesia. En todo el Antiguo Testamento se puede ver la realidad del pecado en la naturaleza humana.
alejando a las personas de su Creador y causando destrucción tanto interna como externa. Especialmente en los libros de Éxodos, Levíticos y Número observamos cómo los sacrificios en el altar prefiguraban la obra redentora de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre para que, al creer en Él como Salvador, fuéramos liberados del castigo del pecado y nos convirtiéramos en hijos de Dios. Esta congregación de hijos de Dios forma lo que hoy llamamos la Iglesia. Todo este proceso continúa desarrollándose hoy en el mundo, tal como fue diseñado en la eternidad pasada. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo para que lleváramos una vida santa y sin defecto en su presencia. Y por su amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos a través de Jesucristo, según su beneplácito. Esta obra se llevó a cabo para que siempre, escúchame bien, siempre alabemos a Dios por su gloriosa voluntad, compasión y misericordia hacia quienes estábamos alejados de Él, manifestadas en el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por ello, les invito a reflexionar sobre cómo Dios ha pensado en usted desde tiempos inmemorables. Su existencia y la mía en este mundo no es un mero accidente biológico o un producto del azar. Independientemente de su situación actual, usted, escúcheme bien, es valioso para Dios. Usted es valiosa para Dios. El Dios que le creó desea ser también su Salvador. Si usted reconoce su necesidad de salvación y da el primer paso de fe, creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le aceptará como su hijo, su hija amada. A partir de ese momento, su vida adquirirá un nuevo significado, ya que experimentará por obra del Espíritu Santo la acción de Dios en su vida, guiándole, fortaleciéndole en la vida diaria y permitiéndole disfrutar anticipadamente de las bendiciones de la vida eterna. Para esto es fundamental que usted tenga un encuentro cercano con Jesucristo. Usted tiene que tener una conversación íntima con Jesucristo. A mí me gustaría en esta oportunidad guiarle en esa conversación. Si usted está allí y siente esta necesidad de tener un encuentro cercano con Jesucristo, repite conmigo este modelo de conversación en el que yo le voy a guiar. Puede hacerlo ahorita o puede hacerlo después en un lugar privado, como el Espíritu Santo ponga en su corazón. Repita así o guíe o utilice esta guía. Bendito Dios, reconozco que el pecado me ha apartado de ti. Reconozco que mi pecado me mantiene alejado de tu santa voluntad, de tu santa presencia. Me arrepiento por haber pecado. Y te pido que con tu sangre preciosa, la que derramaste allá en la cruz del Calvario, me limpies, quites de mi vida esos pecados. Esos pecados me llevaban a mí a ser el que moriría en la cruz. Pero tú tomaste mi lugar y pagaste por mí la consecuencia de mi pecado. Gracias, acepto de corazón ese sacrificio tuyo. Te pido que entres a mi vida y te pido que me permitas ser hijo de Dios a través de ti, Jesucristo amado. Te pido que me regales tu espíritu y que me hagas una nueva persona y que me permitas crecer para parecerme a ti, Jesús amado. Pido todo esto en tu nombre, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si usted hizo esta oración
Si usted la hace luego, utilícela como guía y tiene esa conversación sincera con Dios. 2 cosas le garantizo. 1, que usted será una nueva persona y que será adoptado, como lo dice su santa palabra, y lo hemos estudiado, como hijo de Dios, con todos los privilegios, y que usted estará en Jesucristo, y que así Dios lo verá y Dios lo amará. Bien. Hemos terminado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Agradezco por habernos acompañado. Disculpen de nuevo mi tono de voz, disculpe el ritmo, no es el usual, pero no puedo ir más rápido sin que la tos me lo impida. Pero gracias a Dios hemos podido llevar adelante el estudio bíblico más de su santa palabra. Alabo a Dios por eso. Bien, recuerde suscribirse a nuestras redes sociales para que usted esté notificado, pero sobre todo para que pueda ser multiplicador de esto. Publíquenlo en su muro, mande el link, convérselo a los demás que usted está siendo bendecido para que otros puedan ser bendecidos. Es muy importante eso. Y pues nada, para despedirnos, me gustaría orar. Gracias a Dios te doy por esta nueva oportunidad de servicio. Alabo y bendigo tu santo nombre. Te quiero pedir que todos aquellos que han escuchado y que van a escuchar después sean bendecidos. Si alguien ha tenido un encuentro cercano contigo, oh Señor, bendícele, cuídale y protégele. Permítele que pueda encontrar una iglesia basada en tu santa palabra, fundada en tu santa palabra. Ojalá pueda ser Dios admirable, pero que sea una iglesia sana, que estudie la verdad de tu santa palabra para que esta persona pueda crecer. Te pido lo bendigas y lo guíes, Señor. Te quiero pedir por Dios admirable, Señor, por sus pastores, por salud, Señor, para ellos, por los líderes de la iglesia, por cada uno de los miembros, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Y te quiero pedir también, Señor, por toda tu iglesia, la iglesia que tú planificaste desde tiempos inmemoriales, Señor, con ese plan maestro que hoy hemos estudiado, para que podamos ser bendecidos, cuidados y protegidos por tu santa mano en todo lugar donde estemos, para que nos proveas, para que nos bendigas, que nos dé salud, Señor. Te pido que trates con mi afección respiratoria, Señor, y mi afección vocal, para poder seguir enseñando tu santa palabra. Te pido para que mi familia esté de salud totalmente restituida, y te pido por todos aquellos que están quebrantados de salud, que ven este programa, Señor, para que puedas también sanarles. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria reza por siempre. Amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Le habló Malvin Delgado en nombre de su iglesia. Dios admirable. Hasta luego.